Bueno, mi nombre es Armando Villegas, yo soy profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Morelos. También participo desde hace mucho tiempo con Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindic en el proyecto de Alteridad y Exclusiones. También nos acompaña Ana María Martínez de la Escalera, quien es profesora de tiempo completo de esta facultad y quien pertenece además al sistema de investigadores y que también ha escrito numerosos artículos y capítulos en libros sobre el problema de la alteridad y el problema del análisis del discurso y de la retórica también. Está también a mi lado la doctora Erika Lindic Cisneros, quien es profesora también de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que también, pues, como toda investigadora, ha escrito muchos libros y artículos sobre el problema de la alteridad y de la exclusión social y con quien hemos trabajado ya durante mucho tiempo. Y nos acompaña también Paco Andrés Valdivieso Mendoza. Él es maestrante en Estudios de Arte y Literatura de la Universidad de Morelos. Es también un rapero de profesión. De hecho, su tesis que está desarrollando en la universidad versa sobre el discurso histórico del rap y los inicios de este género musical como una forma contestataria, particularmente en los Estados Unidos, y asociándolo al problema de los derechos civiles. Y bueno, y yo mismo. Entonces, el orden del programa está, primero está el texto que escribimos Erika Lindic y yo, que denominamos la imagen traumática y lo sensible, para proponerlo a los organizadores del coloquio, a quienes, por cierto, les damos las gracias, ¿verdad? Y que, sin embargo, al final quisiéramos decirles que es un texto, pues, en ciernes. Podríamos decir incluso que son algunas notas, algunas ideas sobre eso que nosotros en un inicio, cuando pensamos la mesa, llamamos la imagen traumática, y que, bueno, pues pensando, reflexionando, pues ya no nos gustó tanto el nombre y más bien pusimos el nombre del texto es 3 argumentos sobre la imagen y la sensibilidad social. Así que todo lo que nosotros aquí digamos, tómenlo de verdad como notas introductorias a una problemática que nos ha interesado desde hace mucho tiempo, no tanto en la cuestión de la imagen, sino a lo que significan ciertos fenómenos que podríamos llamar de violencia extrema y que, bueno, son ahora imaginados en ciertas representaciones visuales de nuestros días. Entonces, estos 3 argumentos sobre la imagen y la sensibilidad social, pues se basan principalmente en imágenes como la que ustedes ven en la pantalla de violencia extrema, ¿no? En principio nosotros queríamos analizar esta imagen, que es la portada del Proceso de 1999, en donde se muestra, pues, a una chica enterrada en la arena del desierto, de la cual solo salen los pies, y dado la imagen, bueno, pues se ve que había, pues, corrido, quizá, no sabemos, por las laceraciones que tiene en los talones. También queríamos hablar sobre la imagen también de la revista Proceso, una imagen que es muy importante, que es la de los 72 migrantes a quienes se les dio muerte en San Fernando, Tamaulipas, hace 2 o 3 años, y sobre las cuales, bueno, en algún momento en otro trabajo sobre violencia y derechos humanos nosotros habíamos pensado también, no a cuenta de la imagen, sino a cuenta del fenómeno mismo de estos fenómenos de violencia de desaparición.
y de tortura y de crueldad, digamos, ordenada sistemáticamente. Y bueno, y pensábamos, bueno, qué imágenes poner, también pensábamos que era pertinente analizar otra imagen, que es la imagen del chico de Ayotzinapa, que fue desollado del rostro, y que se encontraba en un portal de Spring Journal junto a un artículo de Judith Butler que habla sobre las vidas lloradas, y que pues de repente fue retirada del semanario, y bueno, todavía circula en la red, y dudamos si ponerla o no ponerla. Al final hicimos lo que hizo el Spring Journal, que fue sustituir la imagen del chico desollado por esta pancarta que apareció en las manifestaciones en repudio de la violencia que se sigue viviendo en Guerrero. Esta pancarta, bueno, pues como ustedes ven, es el chico desollado, y dice, bueno, me quitaron el rostro, pero hoy los que marchan son mi nueva cara, ¿no? Todo esto plantea muchas problemáticas y muchas cuestiones interesantes. Me estoy extendiendo un poco porque somos dos en uno, o sea, tenemos estrictamente 15 minutos cada quien, pero escribimos un texto muy corto. Es un texto que se lee en 5 o 10 minutos fácilmente, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Por el tiempo le pido a los colegas también. Y por último, decidimos también pues, analizar qué es lo que hacía una artista mexicana, Teresa Margolles, una artista de Sinaloa, que, bueno, ella ha hecho trabajo de todo tipo, pero nos llamó la atención también esta pieza, que se llama no sé si sea una obra de arte, pero no sé si todavía las haya, de hecho, obras de arte, pero esta pieza que fue expuesta en varios circuitos del mundo del arte, que es la cuestión de la portada del periódico PM, se llama El Diario, el de Ciudad Juárez. La pieza se llama PM 2010 y hace alusión a todas las portadas que aparecieron en ese diario durante 2010, que a decir de los datos del gobierno, de la gente de las organizaciones sociales y civiles, pues fue el año más violento de ese estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, es como una especie de collage de imágenes en donde nosotros tratamos de mostrar ciertos modos de ver históricos que producen efectos, pues ya sea estéticos, ya sea anestéticos o ya sea efectos. De hecho, en principio nosotros decían, pues pueden ser imágenes traumáticas. Pensamos mucho en la cuestión que elabora muy brevemente Susan Sontag en un textito sobre fotografía, que dice que toda fotografía aspira a ser inolvidable. Y bueno, un poco lo que nos pasó, al menos a mí, con esta imagen en principio la de la chica asesinada en Ciudad Juárez, que apareció en el proceso. O sea, es una, digamos, podríamos decir una imagen persecutoria. Entonces voy a dar lectura al texto, y de verdad son temas muy delicados, son temas muy complejos, que no quisiéramos para nada decir que estamos muy avanzados en la investigación, sino que venimos aquí a un encuentro en donde podemos discutir seriamente estas problemáticas, sin necesidad de que nosotros seamos o nos arroguemos como especialistas por el hecho de estar de este lado, sino que más bien venimos aquí a platicar sobre esto que nos parece urgente en nuestro país. Bueno, voy a leer el texto, es muy breve y bueno, espero que provoque también la discusión. Sí, perdón. Estrictamente el texto es de coautoría, ¿no? En nuestro seminario trabajamos mucho de esta manera, escribiendo entre 2 o entre 3 textos, y el hecho de que Armando lo exponga hoy se debe a que la última vez que expusimos un texto colectivo yo lo leí,
así que no es ninguna apropiación de la palabra, ¿no? No hay machismo en ese... Es un texto de los dos, ¿no? Es para discutirlo entre todos. Bueno, sí, buena declaración. Bueno, voy a dar lectura. Quisiéramos ligar las imágenes que presentamos a un problema de la sensibilidad de nuestros días. Este problema es el de un modo de ver histórico, pero también el de una percepción que estructuralmente hunde sus raíces en una civilización que recrea una de sus posibilidades de existencia en la distancia que produce la imagen y en las formas por las cuales ésta tiene múltiples efectos. Efectos de shock en unos casos, estéticos en otros y anestéticos o anestésicos en muchos. Cada una de ellas representa una modalidad del desecho y de la crueldad organizada sistemáticamente en contra de determinado tipo de poblaciones. Analicemos, por tanto, tres tipos de imágenes de la violencia en este país que sirven para mostrar distintos tipos de sensibilidad. Una imagen del semanario Proceso, una imagen de un estudiante asesinado en los hechos de Ayotzinapa y la obra del artista Teresa Margolles, PM 2010. Cada una de ellas debe ser estudiada por separado y analizada cuidadosamente. Queremos decir, por tanto, que son imágenes que requieren un texto muy elaborado y del cual aquí solo presentamos ideas preliminares. Y este sería nuestro primer argumento a cuenta de esta imagen de la revista Proceso. Seguramente ustedes no recuerdan esta imagen, ¿o sí? La pregunta no es ociosa. Susan Sontag escribió sobre la fotografía y pensó que cada una de ellas siempre aspira a ser inolvidable. Aunque por sí misma ninguna imagen dice mucho, hay que ver su contexto y el lugar en donde es exhibida. En este caso es la fotografía que apareció en la portada del semanario Proceso del 21 de agosto de 1999. Una imagen que contribuyó en aquel momento a visibilizar la violencia extrema de género en Ciudad Juárez. Es la foto de una mujer pobre cuyos pies están hundidos en la arena del desierto y cuyos talones ensangrentados muestran que quizá trató de huir de sus captores poco antes de su asesinato. La fotografía es de Jaime Balleres, entonces coordinador de fotógrafos del Diario de Juárez. Antes de figurar como portada en Proceso, había formado parte de la exposición del fotoperiodismo Nada que Ver, organizada y financiada por Balleres y otros cuatro fotoperiodistas en 1995. Y posteriormente, el libro Juárez, el laboratorio de nuestro futuro. Sí, apareció primero en la exposición, luego apareció en el libro de fotoperiodismo. Desde entonces y hasta ahora, la visibilización de la violencia extrema de género en México, crimen social y estatal, que aquí incluye la tortura y el asesinato, ha tenido que resistir a los tiempos mediáticos que convierten cualquier imagen o relato en noticia, en novedad del momento. ¿Es una imagen capaz de producir un efecto mediático para que un problema sea atendido? ¿Y de qué manera sería? La imagen está enmarcada no en una exposición, sino en un diario de contenido político. Ella misma alerta sobre la falta de identidad de quien ahí está. Ella muestra que esas mujeres asesinadas no tienen, digamos, ningún rostro. En general, las imágenes sobre el feminicidio, luego de que la discusión se movilizó en medios de todo tipo, mostraban a mujeres calcinadas, deformadas o cruces rosas en donde había habido tal o cual crimen. Hemos de decir, por ello, que la imagen no visibiliza sino cierta sensibilidad social, capaz de soportarla, de entrar en shock en determinado momento, pero distanciada, en este caso, ya por los años, ya por los del lugar en donde esto pasó. La tortura y el asesinato de mujeres y niñas a lo largo y ancho del país han sido y siguen siendo una práctica tan frecuente como invisible. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la fuerza, no sabemos si visibilizadora o invisibilizadora de la imagen, y también sobre una sensibilidad social que, de acuerdo con Bowden, prefiere ignorar la realidad. Ello comprueba o da muestra de una sensibilidad común, compartida,
y considera aceptable la violencia cuando sus víctimas son las mujeres, puesto que ellas han sido sistemáticamente atacadas desde tiempos inmemoriales. Una sensibilidad compartida, que por cierto puede aplicarse a otro tipo de figuras, que no solamente serían las mujeres, y la juxtaposición aquí puede parecer arbitraria, pero podríamos decir que junto a las mujeres encontramos otro tipo de figuras, que pueden ser, por ejemplo, los animales, puesto que de ninguna manera su vida ha valido en un sistema androcentrado y carnocéntrico. Los indígenas, puesto que ellos... ¿Hay un celular en esa bolsa? No. Son celulares estacionarios. Son celulares. Bueno, aquí hay un celular, pero lo apago. Si tienen las otras prendidas, es lo que Sí, eso es lo que está haciendo. Sí, hay una cuestión que aquí es importante como detenerse. Sí, claro, estamos juxtaponiendo a la mujer junto a la indígena, es decir, son figuras que fueron nombradas y fueron construidas históricamente. Si nosotros nos gusta decir que estas figuras no son subjetividades, no son identidades, sino eso, son figuras que nosotros llamamos figuras de exclusión, que se construyen históricamente en el discurso, que no están antes de la enunciación, sino que son posibles solamente cuando se las nombra. Y luego se nos olvida que fueron nombradas en algún momento y fue lo que dio lugar a una subjetividad tal de determinado tipo, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir que hay una como especie de cadena metonímica en donde todas estas figuras van arrastrando los significados y los significantes de la exclusión, podríamos decir, ¿no? Hoy hablamos en un coloquio de estética en el que se espera que se hable del arte y sus preocupaciones, de la experiencia, de la forma en que percibimos el mundo. Sin embargo, hace mucho que la estética dejó de referirse a un modo específico de visibilidad, o la estética debe referirse al particular modo en que la mirada se configura, eligiendo lo visible y lo invisible. La imagen aludida refiere a un hecho mediático, no la estructura social que la sostiene. Luego del escándalo vino la calma. El feminicidio en Ciudad Juárez se volvió objeto de discusión pública por momentos, incluso de estudio académica, con los privilegios económicos, políticos y disciplinares asociados a él. Nosotros, incluso, durante un buen tiempo estudiamos el fenómeno y bajo la coordinación de Ana María publicamos un libro donde discutíamos este fenómeno, y hay que tomar distancia también en eso, ¿no? El feminicidio en el resto del país ha sido sistemáticamente invisibilizado. Es uno de los preocupantes efectos de la conversión de los feminicidios de Juárez en paradigma de la violencia de género. Y aquí incluso podemos recordar otra imagen, la de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, y que también apareció en proceso, esta vez sin duda para documentar la exposición de seres desechables en todos sentidos. Digamos, el asunto, de verdad, hay que decirlo con toda claridad, es un asunto que tenemos que discutir, si esta cuestión del ser humano desechable que se viene estudiando en la crítica, pues en por varios autores, por Balibar, por ejemplo, por los psicoanalistas, por Agape, hay que tomarla muy en serio. Puede haber vidas que incluso por Butler en algún momento ella piensa que hay vidas que importan más y hay vidas que importan menos. Es decir, hay vidas que son valoradas y hay vidas que son o menos valoradas o no valoradas. Ahí hay un problema sobre la vida y sobre el valor de la vida. Entonces, podríamos también dejar aquí una interrogante a manera de polemizar si no es el problema el de valorar toda vida, pero eso es una pregunta que debemos pensar muy seriamente. Bueno, el 12 de noviembre de 2014 encontramos otra imagen ni verdaderamente traumática ni verdaderamente violenta. En un número especial sobre Ayotzinapa del Spring Journal en línea, ¿de acuerdo? Es un número especial sobre Ayotzinapa del Spring Journal en línea. De acuerdo con el testimonio del joven Omar García, normalista,
Era la fotografía del rostro desollado de su compañero Julio César Mondragón Fuentes. Al poco tiempo de figurar como portada de la revista electrónica, esta imagen fue reemplazada por otra, y en el artículo que acompaña a la imagen, el artículo de Judith Butler, Violencia, Luto y Política, publicado en la misma revista, aparece esta pancarta, ¿no? Esta pancarta que dice, bueno, me quitaron el rostro, pero hoy los que marchan son una bancada. Al parecer, los editores se arrepintieron de exponer la fotografía a la mirada del público, de reproducirla. La sensibilidad de la mirada, en efecto, no la resiste. Roland Barthes decía de la imagen en prensa que rara vez es traumática, puesto que el trauma deja en suspenso el lenguaje y bloquea la significación. Las fotografías de Barthes, propiamente traumáticas, son muy raras porque en fotografía el trauma es totalmente tributario de la certeza de que la escena ha tenido lugar de forma efectiva. Pero una vez establecido este punto, la fotografía traumática es algo sobre lo que no hay nada que comentar. Ningún valor, ningún saber en último término, ninguna categorización verbal pueden hacer presa del proceso institucional de significación. Termina la cita. Proceso connotativo que, de acuerdo con Barthes, responde a la función de toda actividad institucional de integrar, esto es, de tranquilizar al ser humano. Y la prensa y las publicaciones periódicas de corte de análisis político, sin importar su tendencia, cumplen esta función. Por eso la tesis de Barthes sigue siendo hasta cierto punto actual. La fotografía del proceso es sin duda violenta, pero no traumática. Fue cuidadosamente seleccionada para ser capaz, junto con los artículos que aparecen en aquel número, de narrar la crueldad de la tortura y el posterior asesinato de las víctimas del feminicidio. La imagen del rostro desollado del joven normalista, que tampoco nosotros reproducimos aquí, golpea la sensibilidad y bloquea la interpretación, hasta que se la relaciona con el testimonio de Mar García. Lo desollaron porque cuando lo sometieron a él, tuvo la valentía de escupirle en la cara al agresor. A la pregunta de Aristegui, ¿quién es capaz de hacer eso?, él responde, eso es lo que no sabemos. Esta pregunta podría reformularse: ¿cómo es posible socialmente la crueldad de esas prácticas? ¿Cómo es posible, sin tintes de escándalo, sino verdaderamente cómo es posible que la sociedad las permita y las sigue permitiendo, ¿no? En un país en el cual llevamos una historia no de 11 años ni del sexenio de pasado, sino yo pienso sistemáticamente en donde la crueldad ha sido organizada para podríamos hacer un giro y decir, pues sí, desde la colonia, sí, el exterminio nunca ha terminado, ¿sí? Y sigue estando aquí y allá y por todos lados, ¿no? Sin afán, por supuesto, de escándalo, sino de análisis. La denuncia moral no puede sustituir al análisis en estas cuestiones tan graves. Los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa parecen correr la misma suerte que los feminicidios. Se han convertido en noticia pasada, en hecho histórico, dijo Osorio Chong, y los medios han cedido el lugar a las novedades del momento, siempre apremiantes. Los otros desaparecidos, encontrados en fosas clandestinas, no alcanzaron el estatuto de noticia. Seguramente muchos ahora no alcanzan tampoco ese estatuto. Ninguna imagen, ninguna pancarta ni el enorme esfuerzo de los familiares de las víctimas han logrado visibilizar socialmente la crueldad, el secuestro y el asesinato. Prescindibles como las jóvenes víctimas del feminicidio son los estudiantes pobres, activistas sociales de Guerrero, y también los otros cuyos nombres e historias a nadie interesan. Parece que su desaparición, su tortura y sus muertes son aceptadas socialmente. Ya Ayotzinapa, desde que se fundó en 1926, tiene una larga historia de activismo social y ya había tenido un primer muerto en la autopista del Sol, antes de los hechos de Ayotzinapa. Y que, claro, tampoco, dado que había otros fenómenos de visibilidad más urgentes mediáticamente, incluso para la izquierda, por ejemplo, la cuestión de las televisoras, fueron invisibilizados. Por ejemplo, el movimiento 132 era una cuestión, sí, de reivindicación democrática en los medios de comunicación, pero también era una agenda política que estaba estructurada en los
los intereses de ciertas empresas de televisión. 3. Ahora analicemos una pieza de Teresa Margolles, PM 2010. En ella, la artista sinaloense yuxtapone las portadas del periódico sensacionalista PM de Ciudad Juárez en 2010. Ese año, según se dice, fue el más violento de la historia de la ciudad fronteriza. Dos hipótesis surgieron sobre la pieza, la de la propia artista sobre su obra, que consistió en analizar cómo el periódico utilizaba dos formas de mediatización del cuerpo. Por un lado aparece la nota sobre un crimen y a su lado la imagen de mujeres semidesnudas. La yuxtaposición produce la asociación de un goce erótico de la imagen de la muerte y de la mujer. Habría que tomar en cuenta que nuestra sociedad está acostumbrada también a la fotografía de prensa amarillista, que presenta la crueldad y la violencia como objeto de goce, y que selecciona a determinados sectores de la población como a sus víctimas predilectas. Y además, esos sectores de la población es principalmente a quien va dirigida esa crueldad. Es decir, no solamente se selecciona para la imaginación esa victimización, sino que el consumo está dirigido a ese sector de la población. La segunda hipótesis sobre la pieza apuntaba a mostrar el hartazgo y la sobredeterminación de las necropolíticas y una denuncia sobre un año que no debía volver a repetirse. Se intentaría mostrar ahí la masificación diaria de la violencia. Sin embargo, si analizamos los periódicos sin estar enmarcados en una pieza artística, podríamos decir que en realidad lo que se puede interpretar es una evidencia. La evidencia de que no hay noticia, de que no hay novedad. Sí, en cierto sentido, el periódico tiene la función de recrear la novedad. En esta imaginación no habría ninguna. Estrictamente cualquiera de las portadas podría ser puesta a circular a diario y ninguno de nosotros se daría cuenta de que fue la misma de ayer, ¿no? Es que en realidad a nuestro juicio hubiese sido más interesante que fuera mucho más performativo el asunto y la pieza hubiera sido rota un día y vuelta a poner al otro día para mostrar que no hay nada nuevo, es decir, no hay ninguna nota. En el momento en que ya no hubiera nota, pues desaparecería la misma pieza, ¿no? Una intervención, digamos, un poco dadaísta. Podríamos distinguir entre la violencia a la que las imágenes hacen referencia, que descansa en la certeza de la fotografía, de que eso efectivamente tuvo lugar, política que sea, y la violencia de la imagen, que es la que nos interesa. Una violencia que comparten las fotografías citadas. Es la violencia del distanciamiento. Un distanciamiento temporal que hace del hecho mediático un hecho consumado y un distanciamiento afectivo. La muerte y la tortura sancionadas socialmente siempre son la muerte y la tortura del otro o de la otra. En una sociedad que jerarquiza lo viviente, el sufrimiento solo nos afecta cuando es del hermano, del hijo, del amigo, de aquellos que nos son cercanos. Cuando no, la violencia se produce como noticia, en algunos casos, en otros como espectáculo, como objeto de consumo. Nuestra capacidad de ser afectados está configurada por este nosotros, que es una de las condiciones de posibilidad de la violencia. Bueno, muchas gracias.